Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar entonces con nuestro webinar, Fundamentos de Vehículos Híbridos y Eléctricos. Mi nombre es David Garzón y estaré con ustedes durante los próximos 45 a 60 minutos contándoles un poco más de este apasionante mundo de los vehículos eléctricos. Bien. Una cosa importante, siempre vamos a tener una especie de delay, ¿no? Un retraso de unos 30 segundos entre lo que yo estoy diciendo y lo que les llega a ustedes. Entonces, si alguna vez tienen algún tipo de preguntas, ¿no? Es posible que haya este pequeño retraso. Lo mismo también, muy importante, que me confirmen si me están escuchando bien. Con eso, pues podemos empezar en un momento. Y, por supuesto, si hay muchas preguntas, pues no es fácil contestar a todas. Lo intentaremos. Tenemos unos pequeños espacios a través de la presentación donde la idea es detenernos e ir respondiendo las preguntas que vayan surgiendo. Y si no, pues con mucho gusto a través de nuestra página también podrán contactarnos para que continuemos desarrollando las preguntas y solucionando sus inquietudes. Muy bien, entonces ya para comenzar, súper importante desearles a todos que en estos momentos difíciles se encuentren bien y, como les decía, pues hacerles una pregunta, ¿no? ¿Me están escuchando? Y pues me gustaría saberlo, que por favor me pongan ahí en los comentarios para poder continuar y empezar nuestros temas. Perfecto, sí me están escuchando. Con esto en mente, como les decía, ahorita va a haber un pequeño espacio de segundos que ustedes no van a escuchar nada porque voy a estar esperando su retroalimentación, pero pues ya vamos a continuar. Específicamente, ¿qué vamos a cubrir? Vamos a cubrir 3 temas. El primero es hablar un poco sobre el contexto actual y el marco educativo, relacionado por supuesto con la electromovilidad. Posteriormente, y pues el mayor énfasis, que seguramente es lo que a ustedes más les interesa ahora, es hablar sobre los vehículos como tal y específicamente sobre los componentes. Entonces, queremos aclarar, por supuesto, cuáles son las diferencias versus un vehículo tradicional y pues por lo menos saber lo mínimo que tenemos que conocer sobre estos vehículos. Y por último, vamos a ir a la nomenclatura. Y claro, pues como es algo nuevo, vamos a escuchar que en los medios se hablan de muchísimos tipos, ¿no? Y cuando hablan de un BEV, de un REX, ¿no? De un PHEV, o sea, ¿qué quiere decir todo esto? Obviamente, pues hay que aclararlo. Y por eso vamos a entrar más adelante en esta parte de la nomenclatura. Muy bien. Empecemos por nuestro primer capítulo, contexto actual y marco educativo. Entonces, básicamente para entender un poco lo que está pasando acá, pensemos en las ventas, ¿no? Este gráfico nos muestra 2017 en este color más claro, 2018 un color más oscuro y 2019 un tono más naranja, ¿no? Y en este caso, pues estoy viendo la evolución de lo que está pasando con las ventas de enchufables y su crecimiento. Obviamente está mes por mes, entonces ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Enero, febrero, marzo, etcétera. Y esto es a nivel mundial. Entonces, lo primero que hay que darnos cuenta es que ya se están vendiendo bastantes de estos vehículos. Miren, desde el 2017, solo enero a nivel mundial, ya casi 50,000. Y para 2019 ya teníamos casi 150,000, ¿no? Esto, repito, a nivel mundial. Y esa evolución se ha venido presentando, pues, mes tras mes y año tras año. Claro, a finales del 2019 hubo un poquito de un bajonazo allí, como ustedes se pueden dar cuenta. En lugar de aumentar, cayó, pero fue por factores precisamente que hubo puntuales en China y en Estados Unidos, que son uno de los principales compradores también de estos vehículos. Y gracias a eso, pues entonces bajó un poco la compra como tal. Sin embargo, no quiere decir que la tendencia no siga hacia arriba. Entonces, ¿qué queremos básicamente aclarar con esto? Que ya a diferencia de años anteriores, porque los vehículos eléctricos no son algo nuevo, llevan más de 100 años, a diferencia de años anteriores, realmente ahora sí las ventas van hacia arriba. Y eso quiere decir que efectivamente a futuro pues vamos a ver muchos más de estos vehículos. No quiero tardarme mucho tiempo acá, pero solo para resumir, 3 puntos importantes. Tenemos ventas de más de 1 millón de vehículos eléctricos e híbridos al año en el mundo. Al año, ¿no? Porque sí, claro, teníamos 100,000 por mes, pues multiplicamos y obtenemos más o menos esto al año.
Comparativamente con los 75 millones de vehículos que se venden normales, pues sí, todavía no es mucho, pero claramente ya empieza a ser un pequeño agujero allí. Y a medida pues que hayan más tecnologías y hayan más marcas que están produciendo, pues también esta cifra seguirá aumentando. Bien, segundo punto importante resumen. Países desarrollados, como por ejemplo Noruega, vendió en el 2019 un 56% de sus autos híbridos o eléctricos. Es decir, más de la mitad de todos los vehículos vendidos eran de este tipo. Y pues es un país desarrollado, ¿no? Está pensando hacia el futuro. Normalmente en el resto del mundo nos llegan estas tendencias un poco tarde, pero pues esto sí nos sirve como para prever, ¿no?, el futuro. Entonces ya sabemos por dónde va. Y por último, Latinoamérica, específicamente Colombia, yo soy colombiano, particularmente tuvo un muy buen desempeño en el tema de eléctricos e híbridos y es uno de los mercados en Latinoamérica que se está perfilando con altas ventas en este aspecto. Tuvo 3.000 vehículos vendidos el año pasado, en 2019. Entonces, como pueden darse cuenta, este fenómeno es mundial y cada vez se acerca más a Latinoamérica. Y repito, no es algo nuevo, sin embargo, no siempre estamos preparados. Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Qué necesitamos para prepararnos, no? Y pues obviamente vamos a tener que tener un tema de infraestructura, un tema de normas y estándares, que es muy importante, y un tema de educación, ¿sí? Los tres son muy importantes. Y claro, hay muchos otros más. En este curso específicamente nos vamos a enfocar en la educación, en aprender un poco más. Muy bien. Entonces, lo primero relacionado con educación es el marco educativo. Y yo sé que cada país tiene algunas normas un poco diferentes, pero quería orientarme por una normativa alemana. Yo actualmente vivo en Alemania y tomé parte en la formación alemana de alto voltaje. Actualmente me encuentro en el nivel más alto y me parece que es una formación bastante interesante. Estas personas de verdad son pioneras en ese aspecto y creo que es un modo de trabajo que funcionaría bien pues en la región, en distintos países. Les cuento de qué se trata. El primer nivel, que es este nivel 0, básicamente, es lo que se conoce como una sensibilización. Esto que estamos haciendo hoy es apenas una parte de la sensibilización. ¿Sí? Es una rayita, ¿no? Un fragmento, un pedacito. Y en esa sensibilización, la idea es que las personas se enteren de lo mínimo que deben saber para, por ejemplo, no sé, conducir el vehículo correctamente, ¿sí? En un taller, ¿no? Puede ser. El conductor no lo va a reparar, pero pues va a tener que conducirlo y hay un tema de responsabilidad detrás. Entonces algo tendría que saber. Los lavadores de autos también, tal vez en un taller. Un asesor comercial, un asesor de servicio. La gente que le interesan estos autos y que tal vez quiera jugar un poco con ellos, ¿no? Es lo mínimo que yo debo saber antes de empezar a trabajar con estos autos. Después tenemos un nivel 1, que se llama la formación inicial de alto voltaje, ¿no? HV, High Voltage, alto voltaje. Y en este caso ya entro a aprender un poco más de los riesgos, ¿no?, que están asociados y entro a entender un poco más lo que hay detrás de todos estos vehículos, pero no porque yo vaya a trabajar directamente en el alto voltaje. En este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a trabajar en el vehículo, pero en todo lo que no está relacionado con el alto voltaje. Por eso tenemos una pequeña cruz acá, ¿sí? ¿Cómo qué? Quiero cambiar una llanta, ¿no? Quiero cambiar de pronto una batería de 12 voltios, ¿no? Pequeña, ¿sí? Ok, tal vez por ese lado, aunque hay que tener un poco de cuidado. Quiero tal vez, no sé, cambiar las pastillas, balatas, como lo llamen ustedes, de frenos. También es una posibilidad. O otros trabajos de ese estilo que no están relacionados con el alto voltaje. Después tenemos el nivel 2. Este ya se llamaría el técnico HV. Este ya es un técnico de alto voltaje. Y este técnico de alto voltaje puede trabajar ahora sí en los vehículos de alta tensión. Puede incluso, dependiendo de sus certificaciones, por supuesto, trabajar no solo en los componentes grandes, sino tal vez también en la batería internamente, dependiendo de las marcas, ¿no? Algunas permiten abrir, otras no, bueno, depende. Entonces, esta persona ya puede llegar a trabajar directamente en esos componentes de alto voltaje. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Solo puede trabajar siempre y cuando estos componentes sean, eso es una palabra especial, intrínsecamente seguros. Es decir, que los sistemas tecnológicos del vehículo para proteger a las personas alrededor todavía estén funcionales.
Eso quiere decir que en situaciones normales o la mayoría de las situaciones normales, pues el técnico va a poder trabajar allí, ¿no? Que, por ejemplo, la batería no funciona, se lee el diagnóstico, ok, se mira que hay un problema, no dice que hay que tener un cuidado especial. En ese caso, este técnico podría entrar a hacer algún tipo de ajustes. Ahora bien, ¿qué pasa si es un choque? O si el tipo de fallo que tiene el vehículo realmente puede ser peligroso. En ese caso, ese nivel de técnico ya no puede entrar allí porque no tiene el criterio suficiente para poder hacer una evaluación de riesgos y solucionar los problemas. Entonces, en ese caso, necesitamos especialistas HV de alto voltaje. Estos sí son los que pueden entrar a cualquier tipo de vehículo, hacer su evaluación de riesgos, mirar cómo manejar la situación y en ese caso proseguir. Entonces, por ejemplo, en un choque complicado, una vez ese vehículo llegue a un sitio y haya que hacer algún tipo de reparación, estas son las personas que podrían ir a mirar qué hacer, ¿no? O sea, cómo lo hago de manera segura. O lo mismo también cuando hay una situación complicada con algo que ocurrió en el vehículo, qué tal que se haya incendiado alguna parte, ¿no? O algo de este estilo, pues estas son las personas que podrían entrar con todo su equipo de seguridad a analizar cómo proseguir. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque nos da una visión hacia dónde podemos ir y hasta dónde podemos llegar. Y en este momento sabemos, pues si ustedes están acá, seguramente es porque quieren empezar esta carrera. Algunos puede que ya sepan algo más, entonces genial, felicidades. Podrán complementar también algunos de los puntos durante la formación o dar su retroalimentación, sus comentarios, que son bienvenidos. Pero bueno, lo importante es que sabemos que podemos llegar hasta acá arriba, ¿no? Y solo en ese momento es que podemos realmente hacer todo y manejar todos los sistemas directamente de estos vehículos. Con eso en mente, vamos a pasar a la siguiente temática. Y específicamente con esto, pues vamos a hablar de los componentes y nomenclatura. Por ahora veo que no había ninguna pregunta, entonces pues vamos bien, ¿no? Cualquier pregunta, por favor, la van escribiendo directamente en los comentarios y en estos espacios como el que acaban de ver, yo me encargo de contestarlas. Por supuesto, si no son demasiadas. Entonces, llegando a este punto de componentes. Vamos a ver primero el vehículo tradicional. Esto sería un vehículo tradicional, bueno, no todos tienen un Lamborghini en casa, pero pues sí nos muestra un poco los componentes que normalmente tenemos allí. Entonces, tenemos un depósito de combustible, ¿sí? Es lo típico, por supuesto, ya sea gasolina, ¿no? O gas en algunos casos, o diésel, bueno, dependiendo del tipo de motor que tengamos allí. Y tenemos un motor de combustión, ¿no? Lo que llamamos normalmente un motor de combustión. Ese motor de combustión, por supuesto, tiene conectado, ¿no? Una caja de cambios y después hay diferencial. Bueno, otra serie de elementos hay atrás, pero por el ejercicio, digamos, de entender los componentes principales, vamos a hablar pues del motor con transmisión como un conjunto como tal. Bien, ese es el vehículo tradicional. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de los vehículos híbridos o eléctricos, ¿no? En este caso, por supuesto, vamos a tener una combinación bien diferente, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando aquí un momento que cambie la diapositiva. Se quedó trabada un momentito, pero ya vendrá. Entonces, en este caso, vamos a ver dónde están configurados estos elementos del vehículo convencional y ya ahora hacemos la transición con el vehículo eléctrico híbrido. Entonces, el depósito, bueno, muchas veces está ubicado por acá, ¿no? En la parte posterior, media del vehículo. No quiere decir que esté en el maletero, ¿no? Obviamente. Pero bueno, digamos que cerca allí, un poquito más adelante. Tenemos el motor de combustión, ¿no? En este caso sería un motor frontal, como ustedes lo ven allí. Tracción delantera, por lo que tenemos las ruedas delanteras conectadas a ese motor, ¿no? Es un tipo de configuración, puede haber muchas. Y tenemos normalmente también un elemento adicional, que es una unidad de control del motor o una centralita, ¿no? Es como el cerebro que se encarga de controlar ciertos parámetros de motor. Bueno, con esto en mente, ahora sí podemos hacer el contraste con los vehículos híbridos y eléctricos. El depósito de combustible se cambia por algo que seguramente pues ustedes ya saben y es la batería. Y aquí es donde empieza un punto bien interesante, a entender dos nomenclaturas que puede tener la batería. En el depósito de combustible, dependiendo de donde ustedes vivan y el país, ¿no? Por supuesto, algunas veces usamos litros o galones, ¿no? Como la unidad para decir qué tanto combustible hay adentro. En la batería nosotros vamos a utilizar una medida diferente, por supuesto, para saber qué tanto hay dentro de la batería.
porque dependiendo de ese tamaño de la batería, ¿no? Y qué tanto está acumulado allí adentro, pues vamos a tener la posibilidad de tener una mayor autonomía o menor autonomía, siendo la autonomía los kilómetros que vamos a poder recorrer con ese vehículo. Entonces, hay dos nomenclaturas importantes allí. La primera es la capacidad, amperios hora. No se olviden, esa es la capacidad. Y la segunda es vatios hora, que eso es energía, pero que muchas veces por los tamaños se expresa en kilovatios hora. ¿Y por qué les digo que mucho cuidado con las dos? Porque no son lo mismo. Y tristemente veo muchas veces hoy día que en los catálogos y en las páginas incluso oficiales de los fabricantes mezclan una con la otra. Y no está bien. Técnicamente la capacidad amperios hora es una cosa y la energía vatios hora o kilovatios hora es otra. Sí, al final ambas sirven para tener una idea de la autonomía. En eso estoy de acuerdo, pero no son lo mismo. Solo para que sepan un poco las diferencias. Esto que llamamos energía, ¿no? Que es la cantidad de kilovatios hora, incluye la capacidad, o sea, el cálculo incluye la capacidad multiplicado por el voltaje, ¿sí? Entonces fíjense que hay una gran diferencia. En la capacidad yo no estoy teniendo en cuenta el voltaje que maneja la típica batería en un coche. Mientras que en los kilovatios hora yo sí estoy teniendo en cuenta el voltaje que se almacena allí. O sea que si hablo de energía, estoy obteniendo un poquito más de información de lo que hay allá adentro en ese vehículo. Y lo interesante también de esto es que esto me sirve para calcular de manera rápida, ¿no? Qué tanto tiempo voy a necesitar para cargar el vehículo, pero también qué tanto tiempo se tarda descargando pues esta batería. Y les voy a hacer un ejercicio así como rápido mental, ¿no? Si tenemos una batería que tiene, ¿no?, 100 kilovatios hora de energía, ¿sí?, y tengo un sistema de carga que permite entregar 10 kilovatios, y esto se llama 10 kilovatios de potencia, por lo que no tiene la hora, 10 kilovatios de potencia, al final me voy a tardar aproximadamente 10 kilovatios de potencia por 10 horas para llegar a los 100 kilovatios hora. O, pues básicamente lo que yo hice fue 100 kilovatios hora dividido 10 kilovatios de potencia de carga, aproximadamente 10 horas. Obviamente la fórmula no es así directa porque hay otros elementos dentro de la batería que no permiten que cargue tan rápido. Pero nos da una idea, ¿no?, aproximadamente de lo que eso puede ser. También depende si voy a cargar la batería completa o solo una fracción. Pero bueno, ya me entienden hacia dónde voy. Es decir, el hecho de entender muy bien estos dos conceptos, pues nos va a ayudar también a entender muchos otros conceptos de la ficha técnica de un auto eléctrico e híbrido, como lo es los tiempos de carga. Bien, ahora bien, el motor de combustión. El motor de combustión se reemplaza por algo que llamamos la máquina eléctrica. ¿Y por qué la llamamos así? ¿Por qué no lo llamamos simplemente un motor eléctrico? Y pues la razón es simple. Esta máquina eléctrica también está optimizada para generar energía, es decir, funciona tanto en el sentido de motor eléctrico, propulsando el vehículo, pero también funciona como una especie de generador de energía. Es decir, cuando las ruedas van girando, las ruedas del vehículo, por ejemplo, en una bajada, y van moviendo esta máquina eléctrica, la máquina eléctrica a su vez puede entonces generar energía y almacenarla directamente en esta batería. Y ese sería un ciclo como de recarga. Ese ciclo, entonces, por supuesto, se llama la regeneración de la energía y muchas veces ocurre durante el frenado. Se llama la regeneración de la energía de frenado. Y por ende podemos incrementar la capacidad, o bueno, no incrementamos la capacidad, incrementamos la capacidad que tenemos adentro de la batería, o sea, almacenamos un poquito más de energía en esa batería en el momento en que empezamos a recargarla, ¿no? Es como si tuviéramos un depósito de combustible y de repente estamos llenando combustible durante la marcha. Genial, eso no se podía hacer con un vehículo de combustión interna. Pues acá sí. Bien,
El motor de combustión, ya sabemos, muchas veces le ponemos una nomenclatura, ¿no? Caballos de fuerza, caballos de potencia, horsepower, o en Europa muchas veces utilizamos kilovatios, ¿no? Que al final simplemente son dos unidades y se puede hacer la conversión de una a la otra. La máquina eléctrica igual, ¿no? Yo puedo hablar de kilovatios, puedo hablar de horsepower, pero normalmente, digamos, cuando estamos hablando de estos vehículos eléctricos, normalmente hablamos de kilovatios. Ahora bien, eso no es tan importante. Lo más interesante con las máquinas eléctricas es el par motor, ¿no? Entonces, tenemos par motor en ambos, tanto en el motor de combustión como en la máquina eléctrica, pero lo bonito, ¿no?, del par motor en la máquina eléctrica es que está disponible siempre. ¿Cómo así? En el motor de combustión, si yo estoy en ralenti y empiezo a acelerar el vehículo, ese par motor empieza muy bajo y después empieza a subir, Y claro, cuando yo tengo revolucionado el motor, pues yo siento que ahora sí tiene como más fuerza, ¿no? Está jaloneando más, o sea, me tira mejor el vehículo. Eso quiere decir que, por supuesto, ese par motor ha ido subiendo. Con las máquinas eléctricas, el par motor es aquí arriba desde 0 vueltas, desde 0 revoluciones por minuto. Es decir, desde que yo presiono el acelerador, inmediatamente el coche sale muy rápido, acelera muy bien, ¿no? Obviamente, depende de la configuración del coche, ¿no? Si es un coche orientado al consumo bajo, pues no arranca tan rápido, pero un deportivo sería mucho más rápido que cualquier otro. Por eso los Teslas, ¿no?, en todos estos videos en internet, sobrepasan cualquier otro. Bueno, tengo unas preguntitas, ahorita las reviso. Vamos a seguir aquí un poco con la configuración, ¿sí? Y los dejo pensar un momento en cómo sería la configuración. ¿Dónde va cada uno de estos elementos? A ver, solo algunos segundos. Bien, vamos a tener una batería en la parte posterior o central del auto. Esto es una configuración más o menos típica. Entonces, igual que como les decía con el depósito de combustible, no es que esté en el maletero necesariamente. Algunas están debajo del maletero, sí. Otras están aquí más adelante reemplazando la posición del depósito de combustible, ¿no? Y otras simplemente toman la ubicación completa debajo del vehículo, ¿no? Ya sea algo así grande o tal vez un elemento más central, ¿no? Esas son las posiciones típicas en los coches. Siempre tiene que estar o trata de estar muy abajo en el vehículo. ¿Para qué? Para mejorar el centro de gravedad. Para ir respondiendo a algunas de las preguntas, la batería, ¿qué nivel de voltaje se puede tener? En lo que es un coche eléctrico estamos hablando normalmente hoy día de los 400 voltios, alrededor de los 400 voltios. Obviamente también hay scooters eléctricas, ¿no? Hay bicicletas, hay otros elementos que tienen un nivel de voltaje mucho más bajito. Pero cuando nosotros estamos hablando de esta formación avanzada en alta tensión, siempre estamos pensando en los voltajes más altos, porque los voltajes más bajos realmente no son significativos para generar un daño. La norma incluso lo dice. Más de 30 voltios AC o 60 voltios DC puede ser peligroso. Menos de eso ya no tanto, ¿no? Y bueno, hay otras, por supuesto, especificaciones de allí, pero esto me da una idea rápida. Entonces, cuando estamos hablando de los coches eléctricos o híbridos con 400 voltios, por supuesto que tenemos que tener mucho cuidado porque hay unos riesgos importantes. Ahora bien, a futuro, y bueno, ya están así como en este paso de obtener vehículos con mayor voltaje. Entonces, incluso ya podemos tener tensiones mayores, ¿no? 600, se están planeando 800 voltios y cosas de este estilo. Pero lo más común, lo que les digo, puede ser alrededor de unos 200 a 400 voltios. Bien, hay otra pregunta por acá. ¿Cuál es el porcentaje de consumo de un motor eléctrico en movimiento en plano? ¿Cuánta energía requeriría en relación a la potencia total? Ok, vale, esa la podemos mirar un poquito más adelante porque me tardaría un poco más en contestarla. Lo dejamos para la pausa de preguntas. Sigamos con el siguiente componente. La máquina eléctrica. La máquina eléctrica en este caso particular la pusimos adelante, simplemente para que fuera similar al vehículo de combustión que estábamos mostrando antes. Pero por supuesto la máquina eléctrica podría ir también en otra configuración, ¿no? Podríamos tener una atrás, podríamos tener dos, una atrás y una adelante, podríamos tener 4, una en cada llanta, bueno, como se quiera manejar. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un puerto de carga, por supuesto. Y bueno, va a depender, ¿no?, del tipo de vehículo híbrido eléctrico que tengamos. Algunos híbridos no tienen puertos de carga, pero en este caso estamos enfocándonos en lo que es el vehículo eléctrico puro y por supuesto este sí va a necesitar un puerto de carga. Y por supuesto tenemos un elemento adicional acá
Y este sí que es nuevo y es un poquito diferente a todo lo que estábamos acostumbrados. Habíamos dicho que en el motor de combustión hay un cerebro. Aquí también tenemos un cerebro, ¿sí? Que sería este. Pero este cerebro adicionalmente tiene otras funciones. Entonces, a ver, tratemos de analizar un poco, porque aquí pongo dos de ellas, tal vez las dos más importantes. La primera dice inversor. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco, estas baterías normalmente son de corriente continua, así como las que ponemos en el control remoto de la televisor, ¿no? Las normales, las pequeñitas, AA, AAA, son parecidas a esas en el sentido del tipo de corriente, ¿vale? Sin embargo, la máquina eléctrica normalmente en los autos ya no es una máquina eléctrica o no es un motor de corriente continua, como si lo tenemos, por ejemplo, en los pequeños juguetes muchas veces. No. En este caso tenemos motores de corriente alterna, ¿vale? Entonces, quiere decir que tenemos que tener algún sistema que transforme esta corriente continua en corriente alterna. Y para eso utilizamos lo que llamamos el inversor. Ese inversor, por supuesto, tiene una electrónica y tiene unos componentes de potencia para poder transformar esa corriente continua en alterna. Y a la vez, mientras está haciendo eso, pues controlar la frecuencia de la máquina eléctrica, es decir, su velocidad. Y con esto entonces podemos configurar qué tan rápido va. Bien, por el otro lado tenemos un segundo elemento que algunas veces está integrado aquí mismo y otras está separado. Se llama el cargador. Y este es un buen punto porque muchas veces se cree que los cargadores son los que están afuera, no los que están dentro del vehículo. Me explico. La gente ve una estación de carga y cree que ese elemento es el cargador. No, esa estación de carga lo único que provee es una potencia de carga, pero el cargador realmente está dentro del vehículo. Y eso es muy interesante, porque eso quiere decir que si esa estación de carga me da, por ejemplo, 50 kilovatios de potencia de carga, pero el cargador dentro del vehículo solo acepta 5 kilovatios, pues no hay nada que hacer. Ese cargador lo único que va a aceptar es 5 y por lo tanto la carga de la batería va a durar más tiempo. Obviamente los vehículos con baterías más pequeñas pues tienen cargadores también más pequeños. Los vehículos con baterías muy grandes tienen cargadores más grandes. Ejemplo, Tesla, ¿no? Tesla tiene un cargador gigantesco porque tiene una batería gigantesca. Pero si nos vamos a un BMW híbrido que tiene una batería relativamente pequeña, pues no necesita un cargador tan grande. Entonces tiene un cargador también más pequeño. Bien. Entonces, este cerebro inversor cargador es muy importante, ¿no? En todo este flujo que tenemos aquí. Vamos a ver entonces qué otros componentes adicionales tenemos. Tenemos un compresor, que no lo quise dibujar aquí directamente porque pues, se puede enredar un poco, y un calefactor. Y por supuesto, estos dos elementos también son de alto voltaje, es decir, tendrían que estar conectados con estos cables naranja. El naranja es el idioma universal. Todo vehículo con sistemas de alto voltaje, los cables de alto voltaje van a ser naranja, ¿no? Por supuesto, siempre cumplan las normativas internacionales, ¿no? No faltará el que le gusta hacer conversiones de autos y le pondrá otros colores que no son. Pero pues eso está mal, porque no está cumpliendo las normativas internacionales. Si seguimos las normas internacionales, deberían ser naranja. Entonces, tenemos la conexión también naranja, por supuesto, a lo que sería el compresor y el calefactor. Este compresor sería utilizado para el sistema de aire acondicionado, ¿no? También queremos estar cómodos adentro cuando es verano, pero pues como no tenemos un motor y una correa que muevan el compresor, pues en este caso es un compresor también eléctrico y se conecta al sistema de alto voltaje. Y el calefactor, por supuesto, también va a ser un componente eléctrico de alto voltaje porque asimismo pues queremos estar calientitos en invierno. Y si no tenemos un calefactor, pues esto no sería posible, ya que la máquina eléctrica no genera tanto calor como lo puede ser un motor de combustión. Por lo tanto, pues utilizamos este elemento. Vale, los dejo unos segundos que analicen aquí y voy mirando qué preguntas tenemos a ver. Bueno, tenemos aquí dos preguntas adicionales. Las voy a contestar de una vez. Entonces, empecemos
¿por qué nivel de amperios máximo? Bueno, pues esto depende obviamente, ¿no?, del uso que le estemos dando al vehículo, porque depende en qué momento pues está tomando esa energía o esa potencia la máquina eléctrica de la batería, y de acuerdo a eso pues me va a dar, ¿no?, el nivel de amperios que pasan por allí. Pero bueno, digamos que para que tengan una indicación, muchas veces los fusibles que tenemos aquí adentro pueden estar del orden de los 400 amperios y cosas así, ¿no? Entonces, eso tal vez sería pensando como ese máximo que podría llegar a pasar por ahí, pero realmente no es que pase eso totalmente o constantemente. Entrando un poquito en la electrónica del asunto, ¿no?, ustedes saben que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿cierto? Entonces, si estamos pensando que tenemos, por ejemplo, un caso simple, ¿no?, un voltaje de 400 voltios, ¿sí?, y estamos en algún momento tomando 50 kilovatios de potencia, que no sería mucho, ¿no?, que la máquina eléctrica esté acelerando 50 kilovatios de potencia, eso sería 50.000 vatios, pues podemos hacer la división, ¿no? 50.000, aquí ponemos una calculadorcita rápida, 50.000, ¿sí?, dividido 400 voltios, y me estaría dando más o menos 125 amperios en ese momento, ¿sí? Eso sería lo que está pasando aproximadamente en la máquina eléctrica, ¿no? No estoy tomando en cuenta que es trifásica y demás, no, simplemente una aproximación así por encima muy rápido. Entonces, para que se lleven una idea. Pero sí, el fusible, como les decía, puede estar alrededor de los 400-500 amperios. Bien, otra serie de preguntas por acá. ¿Cuál es el porcentaje de consumo de un motor eléctrico en movimiento en plano? Ahora sí, digamos, vuelvo a esta. ¿Cuánta energía requiere en relación a potencia total? Entonces, por supuesto, aquí viene una pregunta interesantísima, y es la eficiencia de las máquinas eléctricas. A diferencia de un motor de combustión, ¿sí?, donde la mayor parte de la energía se pierde en calor, y esto es muy triste porque así hemos vivido siempre, en una máquina eléctrica podemos tener eficiencias de un 90%. Es decir, cuando nosotros estamos utilizando un motor de combustión, ¿no?, y estamos acelerando, pues vamos a gastar, ¿no?, o vamos a utilizar una potencia, ¿sí? Eso es lo que la potencia que está chupando, digamos, ese motor. El motor de combustión utiliza el combustible precisamente como depósito de energía, lo convierte, ¿no?, por supuesto, en movimiento, y de ahí es donde sale. Pero si nos ponemos a pensar, lo que utiliza del combustible es apenas el 30%. El resto se desperdicia en calor. En cambio, en la máquina eléctrica no. Entonces, así, porque esto ya es un tema, digamos, de mecánica, así la potencia que necesites en un vehículo de combustión interna y un vehículo eléctrico para acelerarlos de 0 a 100 kilómetros por hora en plano al mismo tiempo, con el mismo peso, ¿no?, sea igual, porque eso ya es un tema pues de mecánica como tal, o sea, mover ese peso a llegar a esa velocidad y pues vas a necesitar una energía, ¿no? Eso va a ser lo mismo en ambos, pero la diferencia está en que en el motor de combustión vas a haber tenido que gastar un 70% más, porque del 100% que tuviste que utilizar, el motor de combustión apenas te dio el 30% aproximadamente para poder acelerar ese vehículo hasta esa velocidad. Mientras que con el vehículo eléctrico realmente utilizaste el 90%, es decir, solo botaste el 10%. Entonces, por eso no entro en la discusión de que cuánto es la potencia que se utiliza en plano, porque es que eso ya entra con muchos otros factores, pero lo que sí te digo es que básicamente en igualdad de condiciones, con todo igualito, pues el motor de combustión botó el 70%, mientras que la máquina eléctrica solo el 10%. O sea, es mucho más eficiente. En resumen, con el otro estás quemando gasolina al aire, tirándola. Mientras que con la máquina eléctrica usaste la cantidad de batería casi que exacta que tú realmente necesitabas para propulsar el vehículo. Bien, ahora cojo otra siguiente pregunta. ¿Existe algún estándar para los puertos de carga? ¿Cada marca maneja su propio conector? Sí, existen distintos estándares, hay europeos, hay japoneses, ¿sí?, y hay también americanos. El detalle de todo eso ya no lo vamos a ver acá, ese hace parte de una formación posterior, pero efectivamente sí hay diferencias. Y no solo eso, sino que ahorita les voy a contar un poquito más de que hay también niveles de carga. Vale, ¿la carga se puede hacer en el domicilio del cliente? Sí, la carga se puede hacer en el domicilio del cliente, dependiendo también de estos niveles de carga que tengamos. Ahorita que les explico un poco más, les aclaro ese punto. ¿El inversor viene refrigerado por líquido o las baterías? Es una buena pregunta. Efectivamente, tenemos distintas opciones.
En algunos vehículos, pues vamos a tener la refrigeración, por ejemplo, de los elementos como el inversor y el cargador y la máquina eléctrica con líquido refrigerante, ¿no? Y puede ser que la batería esté refrigerada con agente frigorífico del aire acondicionado. En otros podríamos tener todo refrigerado con refrigerante, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de las marcas, dependiendo de las configuraciones, pueden haber distintas opciones. Pero el resumen es que sí es necesario igual cierto tipo de refrigeración porque por supuesto son elementos de potencia que generan cierta cantidad de calor. Ya lo dije, la máquina eléctrica no es 100% eficiente, no es 90%. Entonces, igual hay algo de calor que tenemos que desechar. Y por supuesto, el inversor y el cargador también tienen algo de esto. Bien, bueno, voy a seguir un poco más y después continuamos con algunas otras preguntas. Excelente que hagan preguntas, me parece buenísimo. Muy bien, solo un par de detalles, ¿no? Aquí adentro, el cargador funciona un poco como a la inversa del inversor, ¿no? Porque viene un tipo de corriente que normalmente de aquí afuera es alterna y se transforma en continua para entrar a la batería, ¿no? Entonces fíjense que hay todo un flujo un poco diferente. Aquí tenemos continua de la batería a este inversor cargador. Aquí tenemos alterna en la parte frontal, máquina eléctrica y demás. Y en esta sección podemos tener diferentes, dependiendo del tipo de cargador que tengamos integrado en el vehículo. Entonces, hay algunos vehículos que permiten tener carga de corriente alterna y carga de corriente continua. La continua es la que es más rápida hoy día. Y hay otros vehículos que solo permiten corriente alterna. Entonces, aquí es donde quería llegar hace unos minutos con el tema de los niveles de carga. Tenemos el nivel de carga, digamos, más básico, es normalmente el que tenemos en casa, por supuesto. Y con este, por supuesto, vamos a tener una potencia de carga baja. Es un poquito diferente dependiendo de los mercados, ¿no? Porque hay unos que tomas en la corriente, en las tomas corrientes en las casas pueden tener un poquito más de potencia que en otros lugares, ¿no? Dependiendo del país. Pero pues más o menos, digamos que podemos estar hablando de unos 2.5 kilovatios, ¿sí? Ahora, después de eso ya tenemos lo que llamamos como estas estaciones de carga, ¿no? Que podemos poner en casa, muchas veces conocidas como los wallbox, ¿no? A nivel general. Y esos wallbox pueden tener distintos niveles de carga, ¿no? Pueden ser 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, bueno, dependiendo de los que tengamos también disponible en el país. Y por supuesto, recuerden, el hecho de que yo tenga uno más grande, ¿no? No necesariamente quiere decir que mi vehículo se pueda cargar más rápido, porque depende del límite del cargador interno. Y ya el siguiente nivel que tenemos, pues ya son normalmente estas estaciones de carga, ¿no? Rápida, que llamamos, que son con corriente continua, y ahí ya podemos tener 50 kilovatios, ¿no? 100 kilovatios, 150 kilovatios, y pues bueno, en el futuro seguramente hasta más, para cargar mucho más rápido el vehículo. Entonces ahora, pensemos un poquito en lo que había dicho antes de las baterías. ¿Qué pasa si yo tengo, ¿no? Una capacidad de 100 kilovatios hora y tengo disponible una potencia de carga de 100 kilovatios? 100 dividido 100, una hora. En cambio, si solo tengo una potencia de carga disponible de 10 kilovatios, 100 dividido 10, 10 horas, ¿no? Aproximadamente. Eso les da una idea, ¿no? De dónde salen esos tiempos de carga y por qué, por ejemplo, en un Tesla, ¿no? Que tiene una batería tan grande, pues si hablamos de la carga rápida, es relativamente rápido. Pero nunca nos dicen cuándo sería la carga tradicional. Porque si nos dijeran cuánto sería la carga tradicional, pues van a ser 2 días. Y bueno, eso ya no se ve muy bien en un catálogo, ¿no? Por supuesto, no quiere decir que todo el tiempo tengamos que durar 2 días porque la batería no la consumimos completa, solo una fracción. Pero es un poco para que se den la idea en la cabeza. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas otras preguntas por acá y continuamos. ¿Cómo funcionan los sistemas en paralelo y serie en PHV? Buena pregunta, pero no lo vamos a tocar en este curso. Vamos a tocar algo de híbridos, pero justamente las configuraciones, que son muchísimas, ya es un tema aparte, porque hay híbridos en serie, hay en paralelo, hay de ejes paralelos, hay de potencia ramificada, hay muchas configuraciones y básicamente se nos llevaría otra hora más. ¿Cuál es un buen consumo promedio en kilómetros por kilovatio?
Buena pregunta. No te tengo una respuesta en este momento. Tendría que revisar un poco las fichas técnicas en general. No lo tengo de memoria. Vale, y vamos a ver si hay algo por aquí más. Bueno, no, por ahora eso es lo que tenemos. Entonces, continuemos y ya saben, si tienen más info, adelante. Y si tienen de pronto ese dato, consumos promedios, un buen dato, me lo pueden dar y lo compartimos con todos. Para eso estamos acá. Bueno, vehículos híbridos. Entonces, ahora, ya pasando un poco de estos fundamentos de los vehículos eléctricos, hablemos rápidamente de lo que son los híbridos. En los híbridos vamos a tener una mezcla entre lo que es un vehículo eléctrico y lo que es un vehículo de combustión. Entonces, por supuesto, vamos a tener la batería que ya hablamos, ¿no? La máquina eléctrica, también vamos a tener, ¿no?, el inversor cargador, bueno, estas otras cosas. Pero aparte de eso, vamos a tener lo tradicional, ¿no? El depósito de combustible, el motor de combustión. Dos tipos de propulsión, dos fuentes de energía, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puedo decir cuáles tienden a ser, ¿no?, híbridos y cuáles no. El Twizy es un eléctrico netamente, entonces eso no se considera un híbrido. La motocicleta netamente propulsión a combustión, no es híbrido. Lamborghini tampoco netamente motor a combustión. Aquí tenemos un scooter, sí se consideraría, ¿no?, porque tenemos la posibilidad de propulsarnos con los pies, ¿sí?, pero también con la batería que tenemos allí y el motor eléctrico. Entonces tenemos dos fuentes de propulsión, la batería y el humano, y tenemos dos también motores, por decirlo así. Uno es el motor eléctrico y el otro sería, pues, la mecánica de la persona moviendo este dispositivo. El Hummer en este caso no sería híbrido, vamos a pensar en un Hummer tradicional, simplemente con el motor de combustión. La bicicleta tenemos dos personas, pero son dos fuentes de energía iguales, ¿no? Entonces no son diferentes, por lo tanto no lo consideramos híbrido. Y en este caso, estos bicitaxis que tenemos en algunos lugares, que muchas veces tienen atrás un motor de combustión o un motor eléctrico, pues también serían una especie de híbrido, ¿no? Porque tenemos el humano nuevamente y una batería o un depósito de combustible y la propulsión, ya sea con los pedales por el movimiento mecánico del humano o por el motor de combustión o motor eléctrico como tal. Entonces siempre tenemos que tener dos y dos para que se considere un híbrido como tal. Y justamente, ustedes me estaban preguntando las configuraciones, no vamos a entrar mucho más allá porque es un tema completo y pues nos gastaríamos mucho más tiempo. Bien, vamos a pasar entonces a nomenclatura, que sería nuestro último tema. Y por supuesto, esto también es un poco enredado porque es que hay tantas variantes que tiende a confundir. Y aquí hemos tratado de esquematizarlo pues en un diagrama que ustedes lo puedan entender. Empezamos por la configuración básica, que la llamamos el motor de combustión interna. Internal Combustion Engine o el ICE. Pero dentro de esta no solo tenemos una opción, tenemos una pequeña variante, que los llamamos algunas veces los microhíbridos. Y uno dice, pero bueno, a ver, ¿qué es esto, no? ¿Cómo se come? Y si ustedes se fijan aquí, pues dice 12 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una batería aparte de 12 voltios. No, estamos usando la tradicional, la de siempre, la de toda la vida, de 12 voltios. Entonces, ¿cómo eso puede ser un microhíbrido? ¿Y cómo puede ayudar a reducir el consumo? ¿Y cómo puede ayudar a agregar, digamos, un poco de potencia? Pues realmente esto es un uso inteligente de los sistemas que ya están instalados en los vehículos actuales. Entonces, típicos ejemplos de esto son los sistemas de arranque parada, ¿no? Que cuando yo llego a la luz, se apara el vehículo, después vuelvo y lo arranco. Otro ejemplo típico son los alternadores inteligentes. Es decir, el alternador no está todo el tiempo funcionando y cargando la batería de 12 voltios, sino que únicamente cuando es necesario, ¿no?, lo hace. Y normalmente busca momentos en los que el motor de combustión tiene un exceso de capacidad. Es decir, si voy bajando una pendiente, no tengo que acelerar, entonces en ese momento se empieza a cargar la batería con el alternador. Otra opción puede ser, estoy frenando, entonces en ese momento dice, ok, pues puedo tomar un poquito de la energía más del motor de combustión y de esa manera aprovecho mejor el flujo de energías. Entonces, de eso se trata. Son básicamente tecnologías que ya tenemos integradas, pero que tienen un nivel de control un poquito adicional y de esa manera podemos incrementar la eficiencia. El siguiente nivel que tenemos acá son los híbridos, conocidos como Hybrid Electric Vehicles, HEVs. Y dentro de eso también tenemos distintas categorías. Una que está de moda hoy día
es esta mild hybrid de 48 voltios o lo que se llama a veces un híbrido medio, ¿no? Pero específicamente en lugar de tener 200 voltios, como también los tenemos, de 48 voltios. Entonces, expliquemos primero qué es mild hybrid. Mild hybrid está relacionado con el tema de que el sistema eléctrico puede ayudar a la máquina, al motor de combustión, mas no puede reemplazarlo. Es decir, el vehículo no se puede propulsar de manera netamente eléctrica. Siempre necesita el motor de combustión y lo que hace la parte eléctrica es como darle un empujón, ¿no? Lo apoya, lo ayuda. Eso es mild hybrid. Y hoy día es muy común esa configuración con sistemas de 48 voltios. Entonces yo tengo como unos pequeños componentes, una mini máquina eléctrica, ¿no? Una mini batería de 48 voltios y yo lo que hago es que almaceno la energía allí y cuando la necesito la saco y apoyo la propulsión del motor de combustión. Y eso me brinda, por supuesto, unas ventajas también de potencia y una reducción del consumo, ¿no? O sea, reducción de emisiones, consumo, etc. Dentro de los híbridos también existen los full hybrid. Un full hybrid significa que yo puedo andar tanto en modo eléctrico como en modo de motor de combustión o una mezcla, ¿no? Entonces, de ahí la diferencia entre full o completo, ¿no? Y el medio que acabamos de hablar. En ese caso, por supuesto, yo tengo la posibilidad de mayor potencia eléctrica y también tengo la posibilidad, pues, de mayor eficiencia, ¿no? Mayor reducción de emisiones y consumo. Por supuesto, hay que tener en cuenta que normalmente estos vehículos tienen una autonomía eléctrica pues bastante baja, ¿no? Entonces estamos hablando de que puede ser desde ridículo, o sea, 2 kilómetros, ¿no? 5, 10, 15, 20, 30, ¿no? Pero pueden ser, digamos, relativamente bajos. Normalmente es muy bajo, o sea, 5, 10, cosas de ese estilo. Ya pasando al siguiente nivel, tenemos los Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEVs, que serían los híbridos enchufables, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en nuestros gráficos, aquí vamos a tener la parte eléctrica, ¿no? Y el depósito de combustible. Aquí lo seguimos teniendo, pero adicionalmente ahora tenemos ese pequeño enchufe. Eso quiere decir que podemos no solo regenerar energía como lo hacemos en el HV, sino que también podemos conectarlo a la red eléctrica y tomar energía de la red eléctrica, así como lo explicamos con el vehículo eléctrico. Bien, el siguiente nivel que tenemos acá son los BEVs, ¿no? Los Battery Electric Vehicles, y aquí pues hay una pequeña discusión a veces, ¿no? Hay algunos que son BEVs con un REX, ¿sí? Que bueno, eso entra ahí a ser discutible porque a veces esto podría considerarse de cierta manera alguno de estos dos, ¿no? Como una especie de configuración de híbrida, pero bueno, algunas veces los separan y por eso también lo pongo allí. Un BEV más un REX significa que en base tenemos un vehículo eléctrico, pero le agregamos un pequeño motor de combustión que permite mantener, digamos, hasta cierto nivel esa carga de la batería, ¿no? Entonces, a los que tienen ese miedo y esa ansiedad de la autonomía, pues les permite tener una capacidad un poquito pues más allá, ¿no? De autonomía. Por supuesto no tiene tanto sentido porque si yo estoy pensando en un vehículo eléctrico, yo ya tuve que haber pensado como en qué tipo de ciudad me muevo, ¿no? Qué condiciones de carga tengo, qué recorridos, y realmente comparar un eléctrico con un elemento adicional que me pese más allí atrás, pues realmente lo que me hace es incrementar el consumo, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de soluciones cada vez va, digamos, desapareciendo un poco más. Bien, después de esto ya tenemos lo que llamamos los BEV, ¿no? Entonces son los Battery Electric Vehicles, que serían vehículos netamente eléctricos propulsados con batería, y a ese mismo nivel pues están los FCEV, que serían los Fuel Cell Electric Vehicles. ¿Y de qué se trata esto? Básicamente es, en lugar de tener una batería como la fuente de energía, tenemos una celda, por ejemplo, de hidrógeno que produce energía. El resto del vehículo es igual, o sea, lo que hablamos del inversor cargador básicamente se mantiene, lo que hablamos del tema de la máquina eléctrica también básicamente se mantiene, lo que cambia es que en lugar de tener esa batería es como una especie de depósito de combustible. El depósito de combustible me permite almacenar hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Y ese hidrógeno lo utilizo en una reacción química
para producir energía. Y produzco la energía para ese motor eléctrico o esa máquina eléctrica. Y como subproducto en este caso, lo único que tengo es agua. Fenomenal. Bien. Y esta cadena que tenemos acá, pues a medida que va subiendo, se conoce también como el nivel de electrificación. Entonces, por supuesto, entre más abajo estoy, quiere decir que soy más reliant, ¿no? Me tengo que basar más en el combustible, ¿sí? Combustibles fósiles normalmente, y en la medida que voy subiendo por la cadena, cada vez más estoy utilizando es energía eléctrica como fuente. Bien, miremos a ver qué otras preguntas hay por acá. El consumo varía mucho dependiendo de la marca y modelo, pero actualmente está entre 13 y 18 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Ok, tenemos aquí entonces una persona que nos está colaborando para la pregunta anterior. Cada vez se está bajando ese promedio. Por ejemplo, un Citroën C0 puede hacer 12,3 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Ok, para que se lleven más o menos una idea. Ese sería, por supuesto, el consumo, ¿no?, de energía por cada 100 kilómetros recorridos. Y muy importante, tengan en cuenta que siempre estamos hablando de energía, ¿no?, kilovatios hora. Bien, y tengo también otra persona por acá comentando, consumo promedio 16 kilovatios hora por cada 100 kilómetros, por ejemplo, en el grupo Volkswagen. Ok, perfecto. Aquí un par de apoyos para solucionar esa inquietud particular. Fenomenal. Entonces, bueno, con eso básicamente estamos cerrando estos tres temas que queríamos presentar, que como bien lo llamábamos era los fundamentos apenas, ¿no?, ese primer pincelazo de los vehículos híbridos eléctricos, que se correspondía a contexto actual y marco educativo, componentes de vehículos híbridos eléctricos y la nomenclatura base. Bien, por supuesto hay muchísimos más temas, ¿no? Hay las configuraciones de los híbridos, que sabíamos que alguien iba a comentar algo de esto. Ventajas y desventajas de cada tipo, ¿no? Baterías y carga ya en detalle. Los modos de conducción, algunos mitos, ¿no?, especiales que hay allí, sobre todo el tema de autonomía, lavado, cosas de este estilo. Sistemas de protección, riesgos, bueno, y muchísimo más, ¿eh? Entonces, pues, para conocer más de esto, compártanlo con sus amigos, compártanlo con su familia, colegas, conocidos y pues manténganse al tanto de lo que vamos publicando. Ahí está nuestro dato de nuestra página web y pues bueno, ya también tienen el contacto en Facebook y por supuesto también en otras redes como LinkedIn. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por su tiempo. Hasta la próxima, ¿eh? Bueno, aprovecho que salieron otras preguntas adicionales por acá. No me he ido, no me he ido. Tenemos en un Tesla el tamaño de la rueda me afecta la eficiencia, ¿vale? Y tenemos por otro lado, además de hidrógeno, ¿qué otras fuentes híbridas pueden haber? Ok, digamos que en este momento lo que más se ha trabajado es el tema de hidrógeno para las celdas de hidrógeno como fuente de alimentación, pero en estudio están muchísimas otras cosas. O sea, si nos ponemos a pensar, tenemos la posibilidad hoy en día también de utilizar, por supuesto, distintos componentes para las baterías. O sea, no solo tenemos litio, sino que hay otras opciones, ¿no? Y esto está en desarrollo permanente. O sea, todos los días salen nuevas noticias de qué otros materiales podemos utilizar para las baterías, ¿no? Hablando de las baterías como tal. Y asimismo, digamos, pensando en lo que puede ser una celda, las celdas también podrían partir de otros elementos bases. Solo que el hidrógeno es uno de los elementos que se puede conseguir relativamente fácil, ¿no? Porque sale, por ejemplo, del agua. Entonces, H2O o el metano, CH4, tienen mucho hidrógeno y de ahí se puede obtener en grandes cantidades. Entonces, por eso el enfoque está un poco por ese lado. Pero no quiere decir que sea el único, ¿no? No te puedo decir en este momento qué otro estén investigando, pero sí sé que todos los días salen nuevos desarrollos y están pensando los científicos a qué mirar y qué desarrollar. Vale. Y por otra parte, en un Tesla, el tamaño de la rueda. Bueno, digamos que el tamaño de la rueda, ¿qué tienes que tener en cuenta? Ahí entran otros factores, ¿no? Y ya no necesariamente estamos hablando de lo que es la parte eléctrica del vehículo,
pero específicamente lo que estamos hablando es cómo se diseñó ese auto, ¿no? ¿Para qué se diseñó? Entonces, si tú estás utilizando, digamos, un tamaño de rueda adecuado para lo que se diseñó el vehículo, todos los sistemas van a funcionar bien, ¿no? Los sistemas de frenado, ¿no? La propulsión, todo lo que es el par motor, el control de velocidad, todo esto está orientado para ello y por lo tanto, pues digamos que si sumas todos esos factores, el global de eficiencia del vehículo pues va a ser mejor porque está diseñado para ciertas dimensiones. Ahora bien, no quiere decir que un auto se diseñe solo para una dimensión. Lo que normalmente pasa es que lo diseñan para una dimensión exterior, pero eso te permite cambiar distintos rines, ¿no? O llantas de aleación y poner distintos tamaños de neumáticos, siempre y cuando el radio exterior, ¿no? O el diámetro exterior, pues se mantenga dentro de un límite. Entonces, eso es más que todo lo que tienes que estar pendiente y seguir las indicaciones pues, del fabricante, ¿no? Cuáles son los diámetros de llanta, ¿no? Versus los diámetros del neumático adecuados para que se cumpla, ¿no? Ese factor externo y de esa manera pues efectivamente el vehículo pues esté dentro de sus especificaciones, funcione bien y por ende pues sea más eficiente. Lo otro, pues por supuesto, si ya pones una llanta de aleación muy pequeña, puedes tener otros problemas de calentamiento de los discos, que simplemente por tamaño pues ya no quepan prácticamente bien, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, afecta no por el hecho de ser eléctrico, ¿no? Sino por el hecho de que se diseña el auto de cierta manera y por eso es que uno tiene que tratar de seguir las recomendaciones generales, ¿no? En algunos de esos aspectos que realmente pues, se han hecho así, porque si lo pensamos bien, el auto solo tiene 4 puntos de contacto con el suelo. ¿Sí? Entonces, por más sistemas avanzados que le hayan puesto los diseñadores, si no somos cuidadosos y tenemos un buen agarre, unos buenos sistemas allí en su lugar, buenas llantas, ¿no? de aleación, buenos neumáticos que cumplan con esa especificación, pues básicamente estamos dañando todo lo que pensaron los ingenieros y ya el agarre y todo lo que está teniendo ese vehículo, pues ya nada que ver con lo original y pues podemos tener incluso accidentes y demás, ¿no? Vale, con eso les dejo la última pregunta. Chao, chao, muchas gracias.